Compañeras y compañeros legisladores, informo a la Asamblea que el pasado 28 de mayo recibimos diversos nombramientos de personal diplomático expedidos por la titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales, una vez constituidas las comisiones, se turnaron a la primera comisión el pasado 1 de junio. La primera comisión se reunió esta mañana para discutir y analizar los nombramientos referidos, aprobando los dictámenes correspondientes, los cuales fueron remitidos oportunamente para la consideración de esta Asamblea. Están a su disposición en la Gaceta y en el monitor de sus escaños. Informe la Secretaría sobre ellos. Procedo, Presidenta. Los 3 dictámenes de la primera comisión proponen la ratificación de los nombramientos expedidos por la titular del Ejecutivo Federal. 1. A favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Otro, a favor del ciudadano Pedro Blanco Pérez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de la India y en forma concurrente, sujeto a los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal, y otro a favor del ciudadano Roberto Laceri Montaño como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. La mesa directiva, en su reunión previa de este día, acordó dar el trámite correspondiente a los 3 dictámenes en la sesión del día de hoy, con el siguiente procedimiento. Pongan atención. Se presentará en conjunto hasta por 10 minutos. Se discutirán también de manera conjunta con 5 intervenciones en contra y 5 intervenciones a favor, cuya duración será de hasta 5 minutos cada una. Concluida la discusión, se recogerá la votación nominal por separado. Esto será por separado de cada uno de los dictámenes. En caso de aprobarse, la toma de protesta de las personas embajadoras se realizará en un solo acto. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza el procedimiento descrito para la discusión de los dictámenes. Procedo, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que el procedimiento referido. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Procederemos en consecuencia. Aprovecho también para extenderle una afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños al diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, que lo festeja el día de hoy. Muchas ¡Bravo! Felicidades, compañero diputado. Muchas felicidades de parte de la mesa directiva. Continuamos. Conforme al procedimiento aprobado, iniciamos con el trámite de los dictámenes. Doy lectura, Presidenta. Únicamente a su parte resolutiva. Procedo, Presidenta.
Primera Comisión, Asuntos Políticos Internacionales, Acuerdo Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Segundo acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Pedro Blanco Pérez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de la India y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal. Tercer acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Roberto Laceri Montaño como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. A continuación, tiene el uso de la palabra para presentar los tres dictámenes a nombre de la primera comisión, el senador Alejandro Murat Hinojosa. Hasta por 10 minutos. Adelante, senador. Con su venia, señora presidenta. Honorable Asamblea, comparezco ante esta soberanía a nombre de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales para presentar tres dictámenes relativos a nombramientos diplomáticos sometidos a la consideración de esta Comisión Permanente en el ejercicio de la facultad constitucional para ratificar a las personas titulares de embajadas designadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compañeras y compañeros, se trata de una de las expresiones más delicadas de responsabilidad constitucional de este Congreso. Verificar que la representación del Estado mexicano en el exterior recaiga en perfiles que acrediten legalidad, capacidad, experiencia, juicio institucional y plena aptitud para defender con dignidad y eficacia los intereses permanentes de la República. Es importante señalar que luego del análisis de los expedientes remitidos, de la documentación que obra en cada caso, de los comparecientes correspondientes a los programas de trabajo presentados en la comisión, se concluyó de manera objetiva y fundada que las tres personas propuestas cumplen los requisitos constitucionales y legales aplicables y reúnen méritos suficientes para desempeñar con eficacia las responsabilidades conferidas. En primer término, se somete a la consideración de esta Asamblea el dictamen relativo a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. Nos encontramos ante una diplomática de carrera de servicio exterior mexicano con rango de embajadora desde el 2012 y con más de 35 años de trayectoria en los ámbitos bilateral y multilateral de la política exterior de nuestro país. Su trayectoria acredita no solo experiencia y preparación, sino también solvencia técnica y reconocida capacidad de interlocución en los escenarios más exigentes de la dinámica internacional. Ha tenido diversos cargos
entre otros representante alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York, embajadora de Austria, concurrente con Eslovaquia y Eslovenia, como representante ante los organismos internacionales con sede en Viena, como cónsul general en Hong Kong, Macao, como jefe de Cancillería en España, como consejera en la Embajada de México en los Estados Unidos y como primera secretaria en el Reino Unido. Asimismo, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado diversos cargos vinculados a Europa, África, Medio Oriente, además de responsabilidades de alto nivel. Su preparación académica fortalece aún más su perfil. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con maestría en Economía Política por la London School of Economics, con un diplomado en Estudios Europeos por el ITAM, además de que ha desarrollado obra escrita especializada en política exterior, diplomacia multilateral y temas de seguridad internacional. La adscripción para la que ha sido propuesta exige precisamente esa trayectoria. Y la relación con el Reino de los Países Bajos tiene importancia política, económica, jurídica singular. Aparte que está la oportunidad del nuevo acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea. El programa de trabajo que presentó ante la primera comisión confirma su comprensión integral del encargo. En segundo término, me refiero al ciudadano Pedro Blanco Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de India y forma concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República de Maldivas y Nepal. Su perfil de amplia experiencia diplomática y consular con una trayectoria desarrollada en regiones de enorme complejidad política y estratégica, con una acreditada capacidad para atender de manera simultánea funciones de representación política, protección consular y protección de nuestros connacionales, así como económica y vinculación institucional. Su expediente da cuenta de una trayectoria sólida y profesional. Cuenta con formación diplomática en el Instituto Matías Romero y ha desempeñado cargos como titular de la Oficina de la Representación de México en Palestina, jefe de la Cancillería en Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, director general adjunto del Instituto Matías Romero, primer secretario en Singapur, cónsul adscrito en Albuquerque, Nuevo México y responsable de áreas vinculadas con Europa, asuntos culturales, formación diplomática dentro de la Cancillería. Su trayectoria profesional y diplomática prueba la responsabilidad propuesta para la que ha sido designado. La relevancia de esta designación es evidente. India es hoy uno de los actores centrales del sistema internacional, no solo por su peso demográfico, el país con mayor población del mundo, sino económico. Está proyectado que ya pronto sea la tercera economía más importante del mundo. Aparte de la innovación en varias áreas como tecnología, cadenas productivas y gobernanza global. Su programa de trabajo del compareciente acredita una visión clara, estructurada para su encomienda y, por supuesto, propone elevar la relación bilateral con India, fortalecer los mecanismos de consulta política, impulsar el comercio, la inversión y la cooperación económica. Por ello, esta comisión considera que el ciudadano Pedro Blanco Pérez reúne experiencia, oficio y capacidad suficiente para encabezar el encargo. Por último, y en tercer término, se somete a la consideración de este Pleno el dictamen relativo al nombramiento del ciudadano Roberto Laceri Montaño como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Nos encontramos aquí ante una designación particularmente relevante para el interés nacional. La relación entre México y los Estados Unidos es, por su dimensión humana, económica, comercial, consular, financiera, fronteriza y estratégica, una de las más importantes para la vida pública de nuestro país. Su conducción exige no solo pericia diplomática, sino capacidad técnica, inteligencia política, interlocución inmediata y conocimiento operativo de los temas más sensibles de la agenda bilateral. El ciudadano Roberto Laceri Montaño estudió economía en el CIDE y cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas públicas, mercados de capital y política económica internacional.
Su última responsabilidad fue la de la Dirección General de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, y previamente se empeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, desde donde ejecutó la estrategia financiera nacional e internacional de esta dependencia. Su trayectoria acredita resultados concretos de alto nivel. Representó al Gobierno de México en foros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20, el APEC, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y fungió como interlocutor técnico y estratégico frente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Coordinó posiciones en política comercial, estabilidad financiera y cooperación económica. Y en el 2025 acompañó las negociaciones del Gobierno de México ante las negociaciones del TEMEC. Pero junto a esos méritos hay una razón adicional. Se trata de un perfil con presencia acreditada y experiencia directa en Washington antes de su nombramiento, en diversos espacios que han definido la vida de México. Su fortaleza radica en que no arriba a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes, de las contrapartes y de los márgenes reales de la interlocución. Ese elemento es central en la coyuntura actual. La agenda de México y Estados Unidos en el 2026 no admite improvisaciones. Exige comprensión integral del comercio, el TEMEC, de la seguridad financiera, remesas, inversión extranjera, energía, aviación, coordinación regulatoria, diálogo con la comunidad financiera y seguimiento puntual en el entorno institucional, legislativo estadounidense. Su perfil propuesto responde precisamente a esas necesidades. Su experiencia acreditada con resultados. Por eso, el día de hoy, amigas y amigos, en este contexto actual, desde este espacio, consideramos que el programa de trabajo que presentó tiene una visión amplia de lo que se necesita para poderle generar valor a la relación bilateral de México y Estados Unidos. Es por eso que hoy también la Comisión ha respaldado con sus votos al ciudadano Roberto Laceri Montano para reunir las capacidades técnicas, experiencia profesional, aptitudes y conducción institucional que son indispensables en este momento para la relación de México y Estados Unidos. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy las invito a que respaldemos los tres perfiles para llevar a México al siguiente nivel en nuestra posición en el área internacional. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, presidente de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales. Ahora iniciaríamos con la discusión de los dictámenes, por lo que se concede el uso de la palabra al diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. Gracias, Presidenta. Estamos aquí discutiendo tres dictámenes y la verdad es que por el tiempo voy a referirme solo, y por el momento que vivimos, voy a referirme solo al que tiene que ver con la ratificación de la propuesta para ser embajador en Estados Unidos. De entrada, una disculpa a la licenciada Alicia Buenrostro y al señor Pedro Blanco, pero tengo muy pocos minutos para hablar y creo que es muy relevante. A ver, el gobierno federal decidió cambiar de embajador en Estados Unidos nada más en el peor momento de nuestra relación con Estados Unidos de la historia reciente. Y bueno, entonces por supuesto que es importantísimo lo que estamos haciendo hoy y lo que se viene. En principio, como es obvio, porque vengo a hablar en contra, nosotros no podemos acompañar la propuesta de este nombramiento. Y ni siquiera es un tema personal contra el señor Roberto Laceri. Ha ocupado muchos cargos en este gobierno de Morena y es un hombre que tiene talento para las finanzas públicas y no tiene nada que ver, él lo rebasa lo que ha sucedido con la relación con Estados Unidos. Tengo que referirme, por supuesto, al asunto que más
nos preocupa a los mexicanos, pero sobre todo que le preocupa a Morena, a sus aliados y al gobierno federal, que son las acusaciones contra narcopolíticos hechas desde una fiscalía. Y permítanme, es bien importante que volvamos a explicarles el proceso legal. Una fiscalía independiente generó una carpeta de investigación y acusó a 10 políticos mexicanos de Morena de estar relacionados con el narcotráfico. Esa carpeta se pasó a un gran jurado y el gran jurado determinó que había elementos suficientes en la carpeta, que tenía méritos el expediente para pasar a un juez federal. Diputado, ¿me permite? Sí. Sí. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Una moción de orden, senadora presidenta, porque estamos discutiendo el nombramiento de embajadores y seré curioso que tiene que ver la campaña insidiosa de Acción Nacional, que por cierto no dice nada de su alcalde de Metepec, que entró con armas largas a golpear a un familiar, y cuando hacen ese tipo de cosas ellos dicen que no son de Acción Nacional, pero ¿cómo ¿quiere que le conteste? Intrigan con el tema? Entonces que se centre en el tema, que es el nombramiento de embajadores y no lo que él quiera decir en tribuna. No cabe duda que es de la mayor... Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Sí, yo le pediría que se centrara específicamente. Pues por supuesto, estoy hablando de Estados Unidos y de la relación con México nada más. Imagínense, estamos hablando del nombramiento del embajador en Estados Unidos. No me voy, les prometo no salirme de hablar de la relación de México-Estados Unidos. Continúo. El expediente se pasa a un gran jurado y el gran jurado vota a favor de que se pase a un juez federal, en este caso a una jueza federal. Son 3 instancias independientes en Estados Unidos y las 3 votaron porque había méritos y había elementos y pruebas suficientes para imputar a estos 10 políticos de Morena. Eso, por supuesto, que tiene a la relación de México con Estados Unidos en su peor momento. Todos los días salen funcionarios de Estados Unidos a declarar. Bueno, hace unos momentos el presidente Donald Trump declaró que ponía en dudas si ratificar el Tratado de Libre Comercio. Imagínense lo mal que está la relación. Todos los días hay filtraciones, todos los días hay cuestionamientos, porque por supuesto el gobierno de Estados Unidos no tomó a bien que el gobierno mexicano asumiera la defensa de los narcotraficantes mexicanos. Déjenme decirles una cosa importante. Este procedimiento legal del que hablo, de pruebas, de elementos, de una fiscalía independiente y de jueces y gran jurado, no es la primera vez que sucede en este país. Sucede con los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, con los Guzmán y los hijos de Guzmán, con el Mayo Zambada. Es más, sucedió igualito con Genaro García Luna y ustedes aplaudían el proceso. Y ahora que les tocó a uno de los suyos ya no les gustó el proceso. El proceso es el mismo. Y ustedes lo atendían muy rápido cuando se trataba de otros actores y ahora que se trata de los suyos, sus compañeros senadores, sus amigos, sus compadres, sus compinches, espero que no sus socios, y me refiero a ustedes legisladores de Morena, ahora sí ya no les gustó. Hay otras cosas muy trascendentes en la relación. Las visas que todos los días el gobierno de Estados Unidos cancela a políticos de Morena relacionados con el narcotráfico. El problema es que les están cancelando visas a alcaldes y a gobernadores de Morena. Y el problema de las visas, senador, es que... diputado, disculpe, pero sí céntrese en específico en lo que estamos debatiendo. Sí, señora presidenta. Prometo, repito, no salirme de hablar de la relación de México con Estados Unidos. El problema de que Estados Unidos cancele visas es que no les llega una notificación, ni un correo electrónico, ni un oficio. Simplemente dejan de funcionar las visas. Y cuando los criminales traten de pasar, pues no los van a dejar pasar. Entonces es cierto que los gobernadores dicen, no, aquí yo tengo la visa. Sí la tienes el papelito, pero no funciona. Y yo creo que es muy grave que las autoridades electas que representan a tanta gente se estén quedando sin visa. Termino con otro problema de la relación y que tendrá en su escritorio el próximo embajador. Sí, concluya, los consulados de México en Estados Unidos están llenos de gente vestidos de guinda.
En los consulados mexicanos en Estados Unidos hay gente con chalequito guinda. Los están usando para promover el voto de un partido político. Y por supuesto que eso es ilegal. Ya lo detectó Estados Unidos y por eso hay una investigación. Embajador, creo que es importante que muy pronto ponga ojo en qué está pasando. Quizás podemos proponer una auditoría a los consulados porque hay proselitismo político en los consulados mexicanos en Estados Unidos a favor de un partido político. Gracias, presidenta. Con permiso. Es importante que nos centremos específicamente en el tema que estamos discutiendo en torno a la ratificación de estos nombramientos. Aprovecho para informarle a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de otro grupo del Instituto Gauss Jordán. Ambos acuden por invitación del senador Félix Salgado Macedonio. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del PT para hablar a favor del dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado. Muy bien. Con su permiso, presidenta. Adelantamos que el voto del grupo parlamentario del PT, senadores y diputados, vamos a favor del dictamen, porque no hay ninguna razón para votarlo en contra de estas 3 embajadas. La de que va a los Países Bajos, muy bien, y la que va a la India, mejor, y la que va a Estados Unidos, excelente. Y aquí no estamos hablando de política exterior, estamos hablando del nombramiento de estos 3 embajadores. Lamentamos que sobre todo el PAN y el PRI van en contra del nombramiento de la embajada a Estados Unidos. Ahí no veo más que la única razón por la que van en contra es que están enganchados en la ruta de la derecha norteamericana y que están en la ruta del injerencismo hacia México. Y este voto confirma esa postura política. Lamentable porque se les ha visto con portafolios llenos de rumores y chismes que llevan a Washington para que haya intervención en nuestra nación, en nuestra patria. En el caso de la India, imagínense que ya también es claro que por eso no apoyan esta propuesta, porque está claro que lo que quieren que se dañe es nuestras relaciones con Estados Unidos, en la lógica de que hay una confusión del concepto de soberanía con el concepto de impunidad, y eso es equivocado. En este gobierno de la 4T y en el anterior no hay impunidad para nadie y estamos caminando la ruta de la instalación correcta de el nuevo sistema de justicia a partir de que se renovó también el Poder Judicial y que ahora es electo por el voto. La soberanía está recuperada por el pueblo de México y emana del pueblo de México. Y ahora en México manda el pueblo, no las oligarquías, no los grupos de interés. Y eso a veces pues sí complica a
Antes engañaban con que había democracia, que había libertad, y por eso sostenemos que es equivocado votar en contra de la propuesta que ha hecho nuestra presidenta del embajador de México ante Estados Unidos. Sabemos que el tema central pues es la parte económica, la parte de sacar adelante no es un tema de renegociar el tratado, sino ratificar o no el tratado. Y yo creo que ese tema lo va a desempeñar muy bien. Aquí hasta celebramos la postura de MC, que da oportunidad de la duda para que nuestro nuevo nuestro nuevo embajador de México en Estados Unidos saque bien la tarea. Y lamentamos que el PRI y el PAN sigan en esta lógica de apoyar el injerencismo y estar a favor de intereses extranjeros y no a favor de la patria. Pero en el Partido del Trabajo apoyamos estas iniciativas. En el tema de la India, pues es un país sumamente importante, no solo en la ruta de población, sino en la ruta de desarrollo, en la ruta de que está convertida ya prácticamente en la cuarta economía del mundo y va para ser potencia. Es el país más poblado de la tierra, y los Países Bajos pues tienen mucho desarrollo y mucho avance también en términos legislativos. Esperamos que con nuestra embajadora logremos entablar mucha comunicación con ella para que podamos aprovechar lo que han avanzado los Países Bajos en desarrollo y en legislación. Y bueno, una vez más ratificamos que el grupo parlamentario del PT va a favor. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Además, acabó exactamente en el tiempo, unos segundos antes. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, nosotros hace un rato, allá en la comisión correspondiente, manifestamos nuestros votos, los cuales vamos a refrendar aquí en este honorable pleno. En relación a la embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, estamos a favor de su designación y hay una razón. Es diplomática de carrera, con un amplio, muy amplio currículum. Tal vez ella no me recuerde, pero yo la conocí en un viaje donde ella era cónsul general en Hong Kong y en Macao. Tiene ella una impresionante carrera y es un orgullo para México que alguien como Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu sea embajadora. En relación al embajador Pedro Blanco Pérez, también estamos a favor. Su carrera es impresionante. Ha sido cónsul, ha sido funcionario de la Cancillería en innumerables lugares. También recientemente fue embajador en un lugar en lo cual se exigió de su conocimiento. Fue embajador en Palestina. Y eso para nosotros se nos hace muy importante para haber sido designado. No compartimos, y sí tenemos razones, la designación de Roberto Laceri Montaño. Y voy a dar 3 razones. La primera, no es diplomático de carrera. Él no tiene experiencia en el tema. Él la tiene en aspectos financieros,
no voy a discutir que hace unos días Moody's le bajó la calificación crediticia a las instituciones que él representa, pero su expertise es en el ámbito financiero, no en el diplomático. Me llamó la atención que en su disertación, que fue respetuosa y se lo reconozco, él decía que en este momento las relaciones con los Estados Unidos estaban en el mejor de la historia. Pues no me imagino cuáles puedan ser las peores en el contexto actual, ¿eh? Por eso no vamos a votar. Esa es una razón. La segunda razón es porque Morena ha desmantelado la Cancillería, ha desmantelado el sistema de protección consular. Entonces vamos a ver un embajador sin experiencia cuando se está desmantelando el sistema consular mexicano. Hombre, vean un poquito la prensa. Los diputados de Morena le bajaron el presupuesto a Relaciones Exteriores. Esa es una noticia. Pero también pueden checar, hay consulados en Estados Unidos que no tienen para pagar los sueldos. ¿Cómo nos dicen que van a ir a defender a las y los mexicanos ante ese panorama tan real? Nos dicen que estamos en el mejor momento de las relaciones con los americanos y resulta que nos quieren cerrar consulados. Bueno, esa es otra razón para no votar por alguien que no tiene experiencia. No la tiene. Nosotros, igual que ustedes, queremos a México. Queremos la soberanía, pero entendemos por soberanía, para empezar, que el Estado mexicano esté en la cúspide de todas las decisiones y no subordinado a otras fuerzas reales. Esa es la razón de nuestros 3 votos. Termino, Presidenta, dejando una reflexión. Espero que en el próximo presupuesto, yo sé que está cobrado el gobierno, podamos destinar dinero a la protección consular, a la defensa de nuestros migrantes, al servicio exterior, que no anden teniendo que recurrir a sus ahorros los embajadores para cambiarse de un país a otro. El señor postulante a ser embajador de México en Estados Unidos mencionó a 2 figuras, Matías Romero y Antonio Carrillo, que la memoria de estos 2 grandes mexicanos anime su trabajo en el exterior. Ya dimos las razones de nuestro voto y le agradezco, señora presidenta, su atención, y como le adelanté, si usted me lo permite, quiero hacerle una petición. Sí. Gracias, presidenta, por su generosidad. El viernes pasado falleció un coahuilense. La semana pasada falleció un coahuilense. Me refiero al señor alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, un hombre de bien, un verdadero lagunero, un guerrero. Todos sabíamos de su padecimiento, pero él lo afrontó con mucha dignidad, con mucha fuerza y con mucho amor a México. Yo le pediría, en la memoria de este buen mexicano, de este buen coahuilense, le pudiéramos ofrecer un minuto de silencio y les agradecería a todos ustedes que lo refrendaran. Gracias, presidenta. Muchas gracias, y tal como lo ha solicitado el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, guardaremos un minuto de silencio en memoria del alcalde de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda González, fallecido el pasado 5 de junio. Favor de ponerse de pie.
Descanse en paz. Favor de tomar asiento. Extendemos nuestras condolencias y deseamos pronta resignación a sus familiares. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Ili Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Hoy discutimos la ratificación de 3 nombramientos diplomáticos de gran relevancia para nuestro país, de Estados Unidos, de la India y de la Embajada de México en los Países Bajos. Y subo a esta tribuna para hablar de un valor que debería unirnos a todas y a todos, pero que lamentablemente a la oposición parece incomodarle: la soberanía nacional. Porque hay que decirlo con claridad, la soberanía no se defiende con discursos, no se defiende con simulación, no se defiende mucho menos arrodillándose ante intereses extranjeros. La soberanía es el derecho irrenunciable del pueblo de México a decidir su propio destino, a proteger sus recursos, sus instituciones, su democracia, pero también su futuro, sin presiones externas y sin permitir que nadie venga desde afuera a decirnos cómo gobernar nuestro país. Pero eso es justamente lo que la oposición no entiende, o peor aún, lo entiende perfectamente, pero les molesta. Durante años se acostumbraron a entregar decisiones nacionales a intereses privados, económicos y extranjeros. Durante años se confundieron gobernar con obedecer. Y hoy vienen a hablar de patria, de instituciones y de democracia, quienes fueron incapaces de defender al país cuando estuvieron en el poder. Ahora resulta que quienes entregaron recursos cerraron los ojos ante la desigualdad y permitieron que intereses ajenos pesaran más que la voluntad popular. Quieren venir a darnos lecciones de soberanía. No, compañeras y compañeros, la soberanía no se presume, la soberanía se ejerce y este gobierno la ejerce todos los días. Por eso reconocemos el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer firme, una mujer con visión de Estado y profundo amor por México, una presidenta que no se dobla ante nada ni nadie, que no se vende, que no se arrodilla y que tiene claro que el mandato más importante es el pueblo. Nuestra presidenta representa la continuidad de una transformación que recuperó la dignidad nacional y dejó atrás esa vieja política entreguista que tanto extraña la oposición. Por eso estoy convencida de que la labor de los nombramientos ratificados el día de hoy contribuirá a consolidar un México más fuerte, más respetado y con mayor capacidad de construir alianzas estratégicas que impulsen el bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida. Termino, presidenta, porque mientras ellos buscan quedar bien con intereses externos, nosotros le respondemos al pueblo y que lo entiendan de una vez: la patria no se subasta, la soberanía no se mendiga y México jamás volverá a estar en manos de quienes lo saquearon, lo vendieron y todavía tienen el cinismo de venir a hablar de dignidad. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Con su permiso, presidenta. Nadie que ame profundamente a México podría votar en contra de los dictámenes el día de hoy. Nadie. Excepto, claro, si quienes van a votar en contra son quienes normalmente se ponen las camisas de las traidoras, o son quienes se ponen las camisas de la Comunidad de Madrid, ¿por qué no, verdad?
¿O son quienes se ponen la camisa del cártel inmobiliario? ¿O son quienes se ponen la camisa del narcogobierno de Felipe Calderón? ¿O por qué no, verdad? Pregúntenles a algunas senadoras o senadores los que se ponen la camisa de TV Azteca. En fin, la camisa de la corrupción. Si no, pregúntenle a Fernando Flores y sus 500 millones de pesos en contratos que hoy sabemos que obtuvo de forma ilegal. Pero en Morena, como nosotras y nosotros sí jugamos por México, nos ponemos la camisa de nuestra selección, la de México. Y hoy más que nunca les vengo a decir que se equivocaron. La presidenta tenía razón. La presidenta tenía razón porque no cayó en provocaciones ni respondió con estridencias, ni cayó, por supuesto, en la lógica de la confrontación. La presidenta tenía razón porque sabía que existían distintos actores dentro del gobierno estadounidense participando en la discusión. Y gracias a esa razón de la presidenta, hoy observamos interlocución institucional y más cercana. Para que aprendan, señores de la oposición, la política exterior no se conduce desde las emociones y menos desde las redes sociales. Quien fijó una postura pública relevante fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, una de las voces más importantes de la política exterior estadounidense, y confirma que tenemos una conversación con cauces diplomáticos. Lo confirma también el tono que ha mostrado el embajador de Estados Unidos, y esto habla de que cuando México habla con firmeza, eso que les falta a ustedes, pero con respeto, encuentra interlocución. La Asamblea Informativa del 31 de mayo envió un mensaje contundente. México está unido cuando se trata de defender los intereses. La capacidad de convocatoria de la presidenta de México mostró fortaleza política. Por eso la presidenta llega a cualquier negociación respaldada por una amplia legitimidad. Cuando México habla con una sola voz, cuando México habla con la voz del pueblo, la capacidad de negociación aumenta. Yo quiero pedirle a la presidenta de la mesa que nos regale una moción de ilustración que nos va a permitir ver con toda claridad un discurso épico para que los compañeros y las compañeras de la oposición aprendan. Terminó hace 30 segundos. Disculpe. 40. Su tiempo ya terminó, era 2,5 minutos. De acuerdo, entonces concluyo. ¿No? Nuestro grupo parlamentario, por supuesto, va a aprobar los dictámenes y desearle lo mejor a quienes tendrán esta responsabilidad diplomática. Ustedes, hoy les digo de frente, representan el odio. Ustedes representan y festejan con camisas de quienes traicionan a nuestra patria. Nosotros, en cambio, representamos amor y representamos esperanza. Y un dato, nada más, un dato para quien vino aquí a mentir a tribuna: el 40% de los nombramientos de Enrique Peña Nieto fueron a embajadores que no tenían servicio exterior. Muchas gracias, presidenta, y ¡que viva México! A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Eric Iván Jaime Sarchundia, sin grupo parlamentario, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Acudo a esta tribuna para hablar de una de las facultades exclusivas más trascendentes que tiene el Senado de la República, que es la ratificación de quienes habrán de representar los intereses de México en el exterior, en el concierto de las naciones. La diplomacia es un mandato sagrado que exige los más altos estándares de capacidad, integridad y patriotismo. Por ello, este cuerpo legislativo no puede ni debe ser una ventanilla de trámite oficial. Cada ratificación
debe pasar por el tamiz de la máxima exigencia. Frente a un panorama internacional caracterizado por la volatilidad económica, las tensiones geopolíticas y la reconfiguración de los bloques comerciales, cabe preguntarnos, ¿cuál es el perfil que este Senado debe exigir en cada embajador, en cada embajadora? El perfil idóneo no se agota en las credenciales académicas, que son necesarias, sino en la solidez metodológica y la firmeza ética. Buscamos mujeres y hombres que combinen la disciplina y el oficio de nuestra historia, nuestra diplomacia y una visión audaz hacia el siglo XXI. Exigimos perfiles con una profunda comprensión del derecho internacional, con capacidad probada de negociación en entornos adversos y, sobre todo, con una lealtad inquebrantable a los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior, entre ellos el cumplimiento de los tratados y las convenciones de las que somos parte. Aprobar un nombramiento implica mandatar una función. ¿Qué debe cumplir un embajador en el ejercicio de su encargo? En primer lugar, antes de todo, debe cumplir con la ley, con el orden internacional. Su función primordial es ser la voz institucional de México, una voz que dialogue, una voz que opere con visión transversal, coordinando los esfuerzos de promoción económica, cultural y de cooperación científica. Pero encima de todo, la función más noble y obligatoria de nuestros representantes en el exterior es la protección absoluta de los derechos de los mexicanos en el extranjero. Una embajada o un consulado debe ser un territorio seguro, una defensoría de oficio y un faro de certidumbre para nuestra diáspora. Este Senado evaluará a los representantes no por sus buenas intenciones, sino por sus resultados tangibles. Las principales metas que un embajador debe alcanzar en su encargo son claras y medibles. Primero, la consolidación y diversificación de las relaciones comerciales. En un mundo interconectado, cada embajada debe convertirse en un motor de atracción de inversión extranjera directa y en una plataforma para colocar los productos mexicanos en nuevos mercados, defendiendo siempre la soberanía económica de nuestra patria. Hemos escuchado en muchas ocasiones la palabra soberanía, la palabra patriotismo en esta asamblea. A mí me gustaría que los integrantes de este Senado, como los integrantes de la Cámara de Diputados, no abaratemos la definición y el aspecto completo, íntegro de la palabra soberanía y patriotismo. Me parece que es mucho más allá de una simple rebatinga política. El fortalecimiento del prestigio multilateral de México nos debe obligar a recuperar y potenciar el liderazgo de nuestro país en foros globales, impulsando agendas clave. ¿Me permite, senador? ¿Me permite? Sí, con todo gusto. Sí, el senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto, senador? Sonido en el... Si el orador me permite hacerle una pregunta. Si le permite una pregunta. Con todo gusto, claro que sí. Adelante, muchas gracias, un minuto. Ilustrísimo legislador. Escuché con mucha atención lo que usted decía de los perfiles y que concatenaba perfil, cargo, desempeño. Pero quisiera hacerle esta pregunta. El embajador Esteban Moctezuma estuvo 5 años y un poco más al frente de esa embajada y antes tampoco había sido embajador. ¿Mantendría usted el criterio de que el perfil lo hace haber sido embajador? Sí, tiene 2 minutos para responder, senador. Muchas gracias, presidenta. Iván. Creo que hace una muy importante pregunta mi amigo Marín, el senador Marín. Creo que primero que nada tiene que advertirse cuál es la estrategia del Estado mexicano. Y dependiendo la relación que tenga en el entorno geopolítico donde se vaya a desarrollar el embajador o el representante, se debe atender al perfil que debe llegar ahí. Se ha dicho que en la Realpolitik existe siempre una concesión de parte política, de parte de los grupos, para poder darle cierto respaldo a una estrategia del Estado mexicano.
La pregunta aquí es si se conoce la estrategia del Estado mexicano. Se habla en lo particular, y lo hago por referencia a partir de lo que explícitamente usted señala, mi estimado amigo, del embajador de Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y quien ahora también va a ser sustituido por uno de los perfiles no de carrera, eso queda claro, que no es de carrera diplomática, tiene una carrera importante en el entorno financiero. Y yo quiero asumir, quizá ingenuamente, que se debe a una estrategia del Estado mexicano porque sí tenemos interés en proteger y alcanzar en el Tratado de Libre Comercio lo que nos interesa como país proteger. No solamente para un aspecto estrictamente político de alguna coyuntura internacional o regional, sino que debe ir más allá. Y creo que el posicionamiento de algunos compañeros senadores y senadores que he escuchado y diputados tiene que ver justamente con que no se trata de algo personal. A mí, en lo personal, me hubiera gustado conocer más la estrategia del Estado mexicano en ese sentido, para saber si el perfil que se está mandando tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. A lo mejor ahí se podría explicar mucho. Sin embargo, no se ha explicado. Hoy, el presidente Donald Trump hizo una declaración sobre que él no quisiera el Tratado de Libre Comercio. En la comparecencia de hace un rato, a mí me hubiera gustado ver un posicionamiento de quien va a representarnos en Estados Unidos en ese entorno tan difícil geopolíticamente hablando. Creo que aquí tiene mucho que ver, insisto, la comunicación que haga el Estado mexicano sobre los perfiles que va a mandar. Pero bueno, no quisiera yo extenderme más, sino decir y explicar mi opinión en torno a establecer y reconstruir puentes de entendimiento básicos de una reciprocidad internacional, no buscar el aislamiento, sino una inserción estratégica en el mundo que respete, insisto, la soberanía y potencia de nuestro desarrollo nacional, sin que este concepto, amigas y amigos, se abarate. Si debemos algo de proteger y salvaguardar esos conceptos, por muy profundos que sean, son conceptos del Estado mexicano que no podemos, insisto, traerlos en una rebatinga política. Estas ratificaciones requieren confianza por parte del Senado de la República y, en este caso, de la Comisión Permanente, para quienes van a hacer esa función. Ojalá la hagan bien. Hay dos perfiles de carrera y quien, insisto, el tercero que va a Estados Unidos tenga un poco más de claridad, de compartir con la soberanía que está representada en la Cámara de Diputados y Senadores cuál es la estrategia del Estado mexicano que a la fecha se desconoce. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Bueno, quiero empezar felicitando a las tres propuestas para ocupar nuestras representaciones diplomáticas. Me voy a centrar también en Estados Unidos. Repetiría los elogios que ya realizó Rubén Moreira desde aquí para nuestros diplomáticos de carrera y compartiré algunas preocupaciones. Yo creo que la presidenta pudo jugar mejor sus cartas en un momento tan delicado para la relación bilateral. Se dice, y con razón, que esta propuesta responde sobre todo al momento de renegociación del Tratado de Libre Comercio, el actualmente conocido como TEMEC. Y si es así, quizá podría pasar como ha sucedido en años anteriores, que en lugar de nombrarlo embajador, lo hubieran nombrado secretario de Economía, lo que pues, nos metería en un problema político, porque ¿dónde dejarían a Marcelo Ebrard? Bueno, pues un perfil como el de Marcelo Ebrard es el que necesitaríamos en la Embajada de los Estados Unidos, porque el momento es sumamente complejo en lo político, en lo social y no solamente en lo económico.
Se necesita un personaje de Estado. Este nombramiento lleva por delante un diagnóstico muy optimista que es preocupante. Preocupa que el acento sea solo en lo comercial, dejando de lado el hecho social de la migración, en que nuestro país se ha convertido en los hechos en un tercer país seguro, lo que a veces parece que hasta se presume que se ha disminuido la migración de acá para allá, como si tuviéramos nosotros la función de ser una patrulla fronteriza que además pone dinero de su propia bolsa, no como sucede en otros esquemas como en Europa. Preocupa igualmente que se haya hablado muy poco de justicia y seguridad cuando en este momento es el tema más álgido de la agenda. Las declaraciones que le escuchamos a los secretarios de Estado en los Estados Unidos no son sobre el ámbito comercial en su mayoría, sino sobre los problemas de seguridad y de justicia. Tanto como es importante el Tratado de Libre Comercio, sería importante llegar a un tratado de justicia de América del Norte que es de interés de ambos países. Tanto como el TEMEC, sería muy importante encontrar nuevas formas de representación y participación política en cada uno de los países en un momento en el que ambos gobiernos se están acusando simultáneamente de intervencionismo. Allá la derecha dice que el gobierno de México interviene a través de sus consulados. Donald Trump ha lanzado la amenaza de cerrar consulados y ya lo ha hecho con consulados de otros países. Es decir, no se trata de una broma. Y dada la extensión de nuestra frontera y dada la compenetración de la sociedad mexicana con la de Estados Unidos, que no se pueden desunir, porque muchos ya nacieron allá, muchos mexicanos, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo. Dado que esa compenetración social no se puede dividir, tenemos que arreglar formas de representación política que nos permitan ser realistas. Ya no se puede reivindicar la misma soberanía del siglo XX, tiene que ser distinto y tenemos que encontrar mecanismos, en este caso sí, bilaterales o trilaterales, si pensamos en América del Norte, que nos permitan construir un mejor futuro para México. Pero Movimiento Ciudadano da siempre el beneficio de la duda. Yo, por ejemplo, no voy a jovenear al próximo embajador como Moreira, porque para empezar es mayor que yo, entonces quién sabe qué pensará de mí el diputado. ¿Hay experiencia? La experiencia puede ser en otra cosa, quizá el perfil que desearíamos sería otro, pero damos el beneficio de la duda porque se nota aquí que Claudia Sheinbaum está cambiando el tipo de nombramientos y se ve el ánimo de valorar la preparación técnica para algunas áreas. Me parece el ánimo de la propuesta, me parece ese el ánimo del nombramiento de Alonso Romero al frente de las aduanas, me parece ese el ánimo de la propuesta de Jennifer Castillo para encargarse del área de grandes contribuyentes en el SAT. Esto significa también un paulatino cambio generacional y sí necesitamos eso. Técnica, preparación y cambio generacional. Entonces al embajador le otorgaremos de buena fe nuestras ideas, el beneficio de la duda e igualmente le exigiremos responsabilidad y compromiso absolutos desde la embajada más delicada de nuestro país en el mundo. Que por el bien de México tenga mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, diputado Gibran. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Marco Antonio de la Mora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros,
Hay momentos en la vida de las naciones en que la política exterior deja de ser un asunto exclusivamente de diplomáticos y cancillerías, para convertirse en un asunto que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Este es uno de esos momentos. Hoy lo que ocurra en la relación de México con el mundo tiene consecuencias directas sobre el empleo, la inversión, la seguridad energética, el desarrollo de nuestras empresas y las oportunidades de las próximas generaciones. Por ello, los nombramientos que hoy analizamos son decisiones de Estado que reflejan cómo quiere presentarse México ante el mundo y cómo busca defender sus intereses en una etapa de profundas transformaciones económicas y geopolíticas. Desde el Verde compartimos una política exterior basada en el respeto, en el diálogo, en la cooperación internacional y la defensa de los intereses nacionales, en una política exterior firme cuando así se requiere, pero siempre orientada a generar bienestar para las y los mexicanos. Porque el éxito de nuestra política exterior no se mide por la cantidad de discursos que pronunciamos, sino por las oportunidades que somos capaces de construir para nuestra gente. Bajo esa lógica, la propuesta del ciudadano Roberto Laceri Montaño como embajador de México ante los Estados Unidos merece una reflexión particular. La relación entre México y Estados Unidos no es una relación más dentro de nuestra política exterior. Es la relación bilateral más importante para nuestro país. Millones de empleos están vinculados a ella. Millones de familias encuentran en ella oportunidades de desarrollo. Gran parte de nuestras exportaciones, inversiones, cadenas productivas y oportunidades de crecimiento dependen de ella. También compartimos una agenda muy compleja que abarca temas migratorios, de seguridad, de cooperación institucional y protección de nuestros connacionales. Por eso, la representación de México en Washington constituye una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano. Hace más de 30 años, cuando se planteó la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México vivió un intenso debate sobre el rumbo económico del país y surgieron posiciones encontradas sobre los alcances que daría esa decisión. Hoy, la realidad es clara. La integración de América del Norte se ha convertido en uno de los motores de nuestro crecimiento económico. El desafío ya no es discutir esa integración, sino lograr que sus beneficios lleguen a más mexicanas y mexicanos. Precisamente por eso reconocemos que este nombramiento tiene un profundo sentido estratégico. Roberto Laceri no llega a esta responsabilidad desde la improvisación. Llega con una trayectoria vinculada a las finanzas públicas, al financiamiento para el desarrollo y a la negociación económica bilateral, así como con experiencia en asuntos regulatorios, financieros y de cooperación institucional que hoy son centrales en la agenda entre México y Estados Unidos. Llega en un momento que nuestro país necesita capacidad técnica, inteligencia, firmeza y visión a largo plazo. Por ello, desde el Verde expresamos un respaldo claro, decidido y sin ambigüedades a este nombramiento. Asimismo, reconocemos la amplia trayectoria diplomática de Alicia Guadalupe Buenrostro Macié, integrante del Servicio Exterior Mexicano desde el año 1990, quien representará a México ante el Reino de los Países Bajos y ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, una responsabilidad de gran relevancia para nuestra presencia en organismos multilaterales y la defensa del derecho internacional. De igual forma, reconocemos la trayectoria de Pedro Blanco Pérez, quien tras representar a México en Palestina y desempeñar diversas responsabilidades diplomáticas en Asia y Medio Oriente, asumirá la representación de nuestro país ante la República de la India, fortaleciendo los vínculos de México con una de las regiones con mayor dinamismo y relevancia estratégica en el mundo.
Los tres perfiles que hoy analizamos responden a una misma visión: que México cuente con las mejores capacidades para defender sus intereses y aprovechar las oportunidades de un mundo cada vez más competitivo. Porque la mejor diplomacia no es la que genera titulares, es la que genera resultados, la que abre puertas, la que construye confianza, la que protege a nuestros connacionales y la que contribuye a que México tenga más oportunidades, más bienestar y una mayor presencia en el mundo. Por estas razones, desde el Verde respaldaremos los nombramientos que hoy se someten a consideración de esta soberanía. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Marco Antonio de la Mora. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2,5 minutos. Adelante, senador. Sin duda, Pedro Blanco en India, Alicia Buenrostro en Países Bajos y Roberto Laceri en Estados Unidos completan una visión muy amplia de lo que México hace para fortalecer las relaciones inmediatas con Estados Unidos, abrir caminos hacia Asia, consolidar la presencia en Europa y afirmar nuestra voz en los organismos internacionales. Esta es la política exterior que corresponde a un país con historia, con pueblo y con autoridad moral. Y por eso hoy es el mejor día de nuestro país, no porque mañana va a ser el Mundial, que ya de por sí es importante, por cierto. No, porque el mundo, ante este reordenamiento, las potencias están compitiendo por mercados, energía, tecnología, agua, alimentos, talento, narrativas. Y frente a ese escenario, México debe actuar con claridad. Queremos una diplomacia que dialogue con todos, que no se subordine a nadie, que defienda la paz, que cuide a sus comunidades, que promueva inversión útil y que coloque siempre a las personas en el centro. Por eso México sale al mundo con una convicción sencilla y profunda. Frente a quienes quieren reducir la política a mercado, frontera o seguridad, nosotros afirmamos con visión humanista. Somos herederos de culturas milenarias que nos enseñaron a pensar en comunidad, a cuidar la tierra, a honrar la palabra y a poner la dignidad por encima del privilegio. Y es por eso que estos nombramientos son importantes, en particular el de Roberto Laceri, lo pongo por delante, porque en este momento representar a México a Estados Unidos está inscrito en un momento decisivo de la relación bilateral que concentra buena parte de los desafíos de nuestro tiempo: comercio, migración, seguridad, derechos humanos, frontera, inversiones, remesas, comunidades mexicanas y sobre todo soberanía nacional que encuentran todos los días en una misma mesa. Y representar al pueblo de México es lo más importante. Por eso nuestro partido votará a favor de las tres propuestas, sabiendo que será una contribución histórica a la defensa de los derechos de nuestro país, que es la brújula y la encomienda. Esa es la voz de México. ¡Viva México y viva nuestro pueblo! Mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias, senador Manuel Huerta. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor también por 2,5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Al doctor Pedro Blanco Pérez le deseamos éxito.
porque sabemos que tiene mucho por delante en esta relación que tenemos con India, donde tenemos 2 acuerdos económicos que principalmente se basan en evitar una doble tributación y también una protección recíproca de aranceles. Sabemos que hay intenciones de generar un tratado de libre comercio, pero eso se irá construyendo y contamos con él para hacerlo. Por otro lado, las transferencias en cuanto a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial y la electromovilidad serán buenas para México, además de su representación en Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal. Por supuesto, nos complace haber escuchado que buscará relaciones con Bután, que está en los Himalayas. También a la maestra Alicia Buenrostro Massieu le deseamos mucho éxito ante el Reino de Países Bajos y la OPAC. Por supuesto, con este nuevo acuerdo global modernizado que hemos firmado con la Unión Europea, no solamente es el estrechamiento de nuestra economía, sino también de la cultura. Como yucateca tengo que decirles que estamos muy agradecidos y muy contentos porque ya no vamos a tener déficit de queso de bola, que esta es la materia prima para 2 platillos que nos gustan mucho en Yucatán y que a muchos les gusta en México, que es el queso relleno y, por supuesto, las marquesitas. Y por otra parte, en este caso, hay que trabajar mucho en el intercambio sobre las experiencias en materia de trata de personas, porque las principales víctimas de esto son mujeres latinoamericanas. Así que a la maestra Alicia, muchas gracias por el trabajo que va a hacer. En cuanto al caso de la Embajada de México en Estados Unidos, tanto el PRI como el PAN intentaron discriminar y descalificar a Roberto Lázari, con el único argumento de no ser parte del Servicio Exterior mexicano. Y pues ya les voy a recordar algunos nombramientos que hicieron ellos. En el caso del PAN, Eduardo Medina Mora, ex procurador y ex secretario de Seguridad Pública, que lo mandaron a Reino Unido. En el caso de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco y actual compañero senador nuestro, se fue a España. En el caso del PRI, Blanca Alcalá, expresidenta municipal de Puebla, se fue a Colombia. En el caso de Juan José Guerra But, exsecretario de Medio Ambiente, se fue a Italia. Y por último, una compañera que apreciamos, Beatriz Paredes Rangel, que fue senadora también, ex gobernadora de Tlaxcala, y la mandaron a Brasil. Entonces, yo les digo, cuando hay profesionalismo y convicción y amor por México, hagan lo que hagan, digan lo que digan, no nos van a hacer zigzaguear. Lo que se pretende ocultar también detrás de todo esto, pues es que Roberto Lázari es especialista en economía y conocedor de la materia de seguridad pública desde el punto de vista importante también del lavado de dinero. Y esto puede meter en aprietos a algunas personas. Por otra parte, no puedo dejar de lado que él sabe, Roberto sabe que contamos con gran personal en los consulados y consulados generales para atender mejor a los mexicanos. Los 3 candidatos a embajadores sabemos que actuarán como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien siempre tuvo la razón en actuar con cabeza fría desde los inicios, ella siempre ha dicho que nunca debe responderse con estridencias ni caer en provocaciones, principalmente en nuestra relación de México con Estados Unidos. Nuestra política exterior, compañeras y compañeros, no se conduce desde la emoción y desde las redes sociales, se conducen con inteligencia, con prudencia y con firmeza. Ante la especulación, hechos. Ante la emoción, la razón, y ante la presión, la diplomacia y el humanismo mexicano. Por eso a Roberto Lázari también le deseamos éxito, porque contrario a lo que dice el PRIAN, yo afirmo, el éxito es para quienes saben a dónde van y lo que tienen que hacer. La suerte es para quienes con financiamiento ilícito obtienen más votos que votantes en algunas urnas. Muchísimas gracias, Presidenta. Una vez agotadas las intervenciones acordadas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si los dictámenes están suficientemente discutidos. Procedo, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Muchas gracias, senadora. Como les fue informado, la votación de los dictámenes se realizará de manera separada. Iniciamos con la votación del dictamen relativo a la ratificación del nombramiento expedido a favor de la ciudadana Alicia
Guadalupe Buenrostro Maciú como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. De conformidad con lo que establece el numeral 5 del artículo 52 de las reglas básicas, realizaremos la votación nominal para consultar la aprobación de este nombramiento. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el numeral 5 del artículo 23 de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Tiene el total 33, 0. El que va a diferir va a ser en el Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos es el que va a diferir. Es el tercero, creo. Sí. Cuando vaya en un minuto, me da oportunidad de leer esto. ¿Dónde veo el minuto? Como 15. Cuando entre en un minuto, le aviso, por favor. Verás aquí porque en la pantalla no se ve cuánto está corriendo. Está mal, ahorita les voy a decir. Acá nada más faltan 2 de votar. No, pero ya va, ahora sí, avísenles, por favor. Resta un minuto. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Sí, falta Arturo. Deja marcarle a Arturo. ¿Ya lo preguntó? Ya va a cerrar. Ah, pero no está la presidenta. Yo voto a la presidenta, pero no está. ¿Ya anunciamos el resultado? No, esperamos. Esperamos. Mientras vaya preguntando, por favor, si falta alguien de Ya preguntó. Esperamos, ¿no?
que ya se va a cambiar. Pregunto si falta alguna ciudadana legisladora o ciudadano legislador de emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 35 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción séptima del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Comuníquese.